Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Ganar la mañana es ganar el día. Ganar la mañana te ayuda a llevar la delantera al día. Cualquier cosa que suceda, si has ganado el día o la mañana correctamente, no tendrá ni la mitad de impacto de lo que negativo de lo que solía tener antes. Tendrás una actitud positiva, afrontarás las cosas con más optimismo, te dará un poco más igual la opinión de los críticos, además de sentirte física, intelectual, espiritual y emocionalmente en un estado superior. Otro nivel. Es por eso que es imprescindible crear la mañana perfecta, o como en ultraproductividad le llamamos, la gran mañana. No nos olvidemos que ultraproductividad es el sinónimo de trabajar menos o más, o igual, o de manera eficiente, produciendo más y de mejor calidad, y la clave, vivir mejor. Hace, 20 o 30 episodios, desarrollé un plan completo de cómo crear la gran mañana, cómo crear una mañana perfecta. Sin embargo, y no creo que debamos olvidarnos, ni tú ni yo, es que la gran noche es tan importante como la gran mañana. Porque la gran noche nos ayudará a cerrar el día como se merece. Porque hay que abrir de forma triunfal y hay que cerrar de forma triunfal. Porque necesitamos crear una noche perfecta. Perfecta entre comillas, en nuestra perfección imperfecta. Para descansar y recargar energías mucho mejor y adaptar y preparar el cuerpo para el proceso de rejuvenecer por el que pasamos a diario. Míralo así, la gran mañana es nacer y la gran noche es morir, porque cada día nacemos y morimos. Y además,
practicando la gran noche, te habrás posicionado para ganar la mañana antes de ni siquiera empezarla. Es por eso que creo que había que abordar y desarrollar el sistema de la gran noche. Un sistema de ultraproductividad compuesto por hacks, por mejoras incrementales o exponenciales, mejor dicho, y superhábitos de alto rendimiento holístico que nos ayuden a crear la noche que necesitamos crear. Y que esto nos ayude a fluir, a relajarnos, a descargar todo tipo de cargas, estrés, frustración, etc. Y sobre todo sentirnos en paz, sentirnos bien, sentirnos a gusto. Creo que hay que ser gentiles, amables, agradecidos y respetuosos con uno mismo cuando llega al final del día, por todo lo que hemos tenido que soportar, todo lo que hemos tenido que crear, hacer, ayudar, escuchar, conversar, empujar, aguantar, ¿no? Es necesario crear una gran noche. Y en este podcast, episodio número 80, y de nuevo vuelvo a dar las gracias porque el 1.000.000 de escuchas sigue subiendo. En este episodio número 80 de Disrupt Everything Podcast Series. Y yo soy, no me había olvidado, Isra García. Este es un podcast entre tú y yo, donde voy a tratar de desgranar la gran noche, cómo crearla. Con alrededor de 14 hacks / superhábitos que no solo empleo en mi gran noche, sino en el algoritmo de alto rendimiento que abordamos en Stand Up Program. Stand Up Program es un programa de educación disruptiva transversal que creamos en 2013 y por el cual han pasado alrededor de, más de 1.000 personas ya. Justo vengo de Sudáfrica, de haber hecho una edición en la escuela Bridges for Music Academy para los chavales, jóvenes, talentos, emprendedores, artistas de los barrios marginales de Langa, y donde también hemos puesto en práctica este tipo de sistemas de ultraproductividad dentro del algoritmo de alto rendimiento holístico, que se trata de optimizar y potenciar para luego equilibrar las 4 dimensiones del ser humano: física, emocional, intelectual y espiritual. A propósito de Stand Up Program, si estás en España, las próximas ediciones son son Valencia, Alicante, el 19 y 20 de junio, Barcelona, Valencia, no tampoco, Alicante, el 19 y 20 de junio, y Madrid, eso sí, del 21 al 24 de noviembre. Y luego Bogotá, en Colombia, la última semana de octubre. Por ser un lector de este podcast, y a pesar de que no realizamos descuentos en Stand Up Program, salvo excepciones, si decides participar, si estás interesado, entra en standout.es, lee la sección sobre SOP, lee la sección de testimonios y las convocatorias. Y si realmente quieres dar un paso al frente, entra, y cuando completes, porque tienes que enviar una candidatura, una prueba de acceso que nosotros luego revisamos, y a partir de ahí, si ha sido exitosa, encaja con lo que nosotros podemos ofrecer y creemos que te podemos ayudar como nosotros hemos ayudado y he potenciado e impulsado a estas más de 1.000 personas a sobresalir de sí mismos, contactaremos contigo para un segundo paso, que es una entrevista. Pues bien, en la prueba de acceso, en código promocional, si introduces Empowered by Disrupt Everything,
Podcast by Isra García. Es decir, si en el código promocional pones Empowered, de empoderamiento, ¿no? O empoderado, si quieres, by Disrupt Everything Podcast by Isra García, tendrás un 10% en el programa. Esto también lo abordamos en Inconformistas. Sin embargo, no con la misma profundidad, porque Stand Up Program es un programa de 4 días, con más de 70 horas. Un programa implacable que transforma a las personas con un 98,8% de índice de satisfacción, éxito e impacto a corto, medio y largo plazo. Y Inconformistas es como un segundo paso. Puedes llamarlo la antesala o la post-sala. Un programa, un micro MBA de guerrilla que creé con mi amigo Joseph Ahram, que va por las principales ciudades de España. Hicimos Alicante, ahora vamos a Valencia el 19 y 20 de junio. Y creo que dije que Stand Up Program era el 19 y 20 de junio, por lo cual me equivoqué y lo confundí con Inconformistas. Stand Up Program Alicante es del 27 al 30 de junio. Y Inconformistas Valencia es del 19 al 20 de junio. En Valencia en Madrid estaremos en noviembre y en Barcelona en diciembre. Puedes entrar en inconformistas.org/MBA y verás el programa al completo, donde tratamos de crear un micro MBA de lo que más nos ha ayudado a nosotros a sobresalir en todo este tiempo. Dicho esto, si entras en Inconformistas y decides también participar, hay un email de contacto que es micromba@inconformistas.org. Lo único que debes hacer, si resuena y quieres destacar en lo que te propongas y potenciar tu puesto de trabajo, tu empresa, tu negocio, tu idea y tu vida, en 2 días, en más de 18 horas, con Joseph Ahram, con Zulaika, con Salva Fernández, que es un genio, entrevisté en uno de los podcasts, el mejor coach que he conocido a día de hoy, o el más impactante seguro, y conmigo mismo. Cuando contactes en el email, si te interesa participar, dile a Eli que vienes de parte de los podcasts de Isra García y también tendrás un 10% de descuento. Bueno, dicho esto, que era algo que quería comunicarte, primero, sí, a lo mejor es una cuña promocional, pero es algo que impacta a las personas y es de los 2 proyectos que más orgulloso me siento, porque en uno transformamos a las personas de forma radical en Stand Up Program y en el segundo, en Inconformistas, las potenciamos a alcanzar todos los objetivos que persiguen en el programa, dentro y fuera. Y luego estamos ahí en ambos para ayudarte y para estar contigo y seguir y no dejarte solo o sola. Este sistema, la gran noche, forma parte del algoritmo de alto rendimiento, como decía, y esto es algo que tocamos en profundidad en Stand Up Program y de forma más leve, pero también lo suficientemente significativa en Inconformistas. Aparte, en mis entrenamientos privados de alto rendimiento a personas individuales y a organizaciones y grupos o equipos, y luego también en talleres y conferencias de ultraproductividad. Pero yo aquí voy a describirlo, voy a compartirlo y voy a desgranarlo mucho más que lo hago en cualquier sitio. Y gratis para ti, porque lo mereces, porque estás aquí y porque es mi responsabilidad. Así que la gran noche puede ser variable, ¿vale? Y esta es la intro. Tu gran noche puede ser diferente a mi gran noche. Porque ninguno vivimos la misma vida, ni ninguno tenemos los mismos horarios, los mismos trabajos, las mismas inquietudes. Tenemos similaridades y cosas que conectan los unos con los otros. Pero podemos resonar, sí, pero no vivimos la misma vida. Por lo tanto, nunca ninguna puede ser una gran mañana o una gran noche como es en este caso. Entonces, lo que yo he hecho es coger el máximo número de hacks y superhábitos que pueden crear una gran noche, que son los que yo pongo en práctica. Porque yo soy como el stuntman, trato de probar absolutamente todo. Mi vida es un experimento y estoy contento de que así sea. Pero
Importante, no intentes replicar todos estos hábitos de la noche a la mañana, porque vas a acabar sobrepasado o abrumada y no vas a llegar. Así que intenta introducir 1 o 2 cada mes, poco a poco, y ve probando. Igual los que comparto contigo no te gustan, pero luego no funcionan, o no te sientan bien, o no sabes cómo articularlos. Si tienes alguna pregunta, evidentemente respóndeme vía Twitter o vía Instagram con una foto, un vídeo en post o en stories, o puedes conectarme a través de los comentarios del blog isragarcia.es buscando este post o en cualquier otro, y trataré de responder con la mayor brevedad posible. Pero como decía, puede no funcionar. Así que crea tu propia gran mañana. Lo que vas a ver aquí, bueno, lo que vas a escuchar y lo que vas a obtener es mi gran mañana pensada para muchos de vosotros. Así que voy a empezar con cada uno de los hacks super hábitos y voy a explicar cómo los llevo a cabo y en qué consisten y cuáles son los beneficios. Hay que decir que están, como los voy a explicar, es porque están ordenados cronológicamente tan pronto como los hago, al entrar la tarde/noche. Tarde/noche, ¿vale? Bueno, no hace falta decir que para mí esto es ultraproductividad. Aquello que me hace llegar a un nivel diferente, que me ayuda a rendir, maximizando cada uno de mis esfuerzos, mi energía y mi enfoque, ¿vale? Dicho esto, el primer hack lo llamo el momento conmigo mismo. Y ese momento conmigo mismo es un momento donde me siento y simplemente compruebo cómo estoy. Me siento, respiro y compruebo mi baseline, mi línea base, y es decir, cuáles son los indicadores que realmente me importan. Y para mí son cómo me levanto por la mañana y cómo me acuesto, cómo me voy a dormir, cómo llego a este momento en el que estoy. Y qué me ha hecho sentir bien y qué me ha hecho sentir mal. Y cuál es la suma de todo, ¿no? ¿Cómo se queda la balanza? ¿Dónde está el equilibrio? Es un momento que dura, 3, 6 minutos, en el que simplemente paras y te miras. Y tienes un momento contigo mismo en el que te puedes decir cualquier cosa. Esto te ayuda a sentar y a ver las cosas como realmente son. Y sobre todo a cómo te sientes. El segundo, es uno que he descubierto recientemente gracias a mi amigo Rubén Núñez, conocido como Looker, que lo compartió conmigo y me sorprendió. Se llama, la traducción en castellano es un poco más complicada, se llama Ejercicios de Respiraciones de Danza Interna. Es una mezcla entre 4 tipos diferentes de respiración, incluyendo la técnica de Wim Hof, dentro de una multitud de estados por los que pasas al activar diferentes ondas cerebrales, ondas alfa, las beta waves. Entonces, la web, que se llama perceptionarchitecture.com, explica cómo entrar a través de estas melodías creadas para vivir estados diferentes a través de las ondas que produce la música, cómo vivir un trance consciente. Porque la música está ordenada en ondas, en 12 estados del despertar. ¿Vale? Esto viene de un maestro llamado Pi Villaraza, que es un healer de las Filipinas, que está también entrelazado con meditación
Y las 12 etapas del despertar son satisfacción, insatisfacción, descubrimiento o no me lo creo, purgación, desintegración, despertar, iluminación, elección, fortalecimiento, fracaso, la noche oscura del alma, estados unitivos y reintegración. Son en realidad una mezcla entre ondas beta, alfa, mu, zeta y delta, lo cual hace que podamos llegar a un estado de trance consciente. Llevo una semana probándolo y realmente ha funcionado. El único hándicap es que es un poco largo. Entonces, estamos hablando de 1 hora y media. Y es una especie de meditación donde tú realmente te tumbas y te dejas llevar, siguiendo las respiraciones que siguen compartiendo en el audio, porque el audio es música, sonidos de las diferentes brainwaves, de las ondas cerebrales, que a través de la música, y de fondo una respiración que va cambiando entre esas 4 tipos de respiraciones. Las 6 veces que lo he hecho en profundidad he entrado en un trance consciente muy interesante. Te elimina cualquier estrés, cualquier problema, cualquier pensamiento y te deja en un estado de ecuanimidad y de paz absoluto. Así que definitivamente es un hack para estar aquí. El tercer hack sería la ducha o el baño relajante. Este tercer superhábito viene del doctor Juan Rubio, quien en una de las consultas, cuando le dije que pues, no dormía de tirón, me levantaba a veces un poco cansado, iba mucho al baño, más la primera y la tercera. Nunca me levanto si duermo poco, ¿vale? Y trato de no dormir poco. Entonces me dijo, mira, cuando llegues a casa, 3 veces a la semana, llenas la bañera de agua caliente, bastante caliente, que no te queme, y echas 1/4 kilo de sal marina, 10 gotas de aceite de lavanda, de esencia, y 10 gotas de aceite de romero, ¿vale? Y te metes durante media hora y mira a ver qué pasa. ¡Buah! Es uno de mis vicios, es uno de mis premios que trato de darme a veces cada día. Aunque cuando viajo, si hay bañera en el lugar donde estoy, pero en mi casa, aquí donde estoy grabando ahora el podcast, que es el mismo, mi casa es al mismo tiempo los cuarteles generales de IG, lo hago al menos 3 veces a la semana. Y además, lo que añado son varias velas aromáticas, palo santo, y a veces añado 10 gotitas también de aceite de esencia de limón, y cuando he hecho un gran ejercicio físico, un chorreón, una chorreada o un chorreón, como se quiera llamar, de vinagre. Porque eso hace que los músculos se suelten. Y aunque no es económico, es bastante caro, pero es súper efectivo, como un cazo de estos de lavadora de magnesio. Lo que pasa es que tienes que comprar magnesio en polvo a grandes cantidades, que no es económico, pero tampoco es realmente caro. Es el mejor truco que conozco para descansar, además de que te relaja, de que yo lo utilizo a veces para meditar, para hacer espacios de quietud total, a veces alguna vez he visto una película, leer o escribir, pero lo que trato es de ese momento no hacer nada. El cuarto superhábito sería el espacio de quietud total. Muchas veces lo hago dentro de la bañera, pero otras veces cuando salgo, lo que trato es de permanecer quieto durante 5 o 10 minutos sin hacer nada, dejando que mi mente divague. Eso te da al final espacio, te da tiempo, te da libertad, te permites y dejas de estar
todo el rato exigiéndote, ¿no? Y dices, que pase lo que tenga que pasar en estos 10 minutos, yo no me voy a mover. Voy a dejar en recursos el experimento que hice, Quietud Total, que fueron 20 días. Sí, 20 días, 1 hora sin moverme al día seguida, sin hacer nada, estando quieto. Y fue uno de los experimentos más sorprendentes que he hecho este día de hoy. Este espacio de quietud total te va a dar más de lo que creerías. Sí o sí, permanece 5 o 10 minutos quieto, sin hacer nada, sin moverte, sin ninguna distracción, sin escuchar música, sin que nadie te hable. Quieto, en silencio, tranquilo, solo, en noble silencio. El sexto sería el tónico del sueño, como le he llamado a una recomendación que escuchaba de un científico, no recuerdo quién, en uno de los podcasts de Tim Ferriss. El tónico del sueño es el siguiente. Una taza de agua caliente, bastante caliente, donde introduces una cucharada sopera de miel cruda y un tapón de estos de jarabe de vinagre de sidra de manzana. Además, yo he añadido un duerme bien, que son las infusiones para dormir. Yo utilizo duerme bien. De hecho, compro unas en el Mercadona que funcionan fenomenal. Esto yo lo tomo cuando estoy en el baño relajante y la combinación es letal, porque realmente duermes en profundidad y con mucho descanso. El propio científico decía, no sé por qué funciona, pero funciona. Así que es lo único que te puedo decir. El sexto superhábito o hack es estiramientos muy sutiles para descansar. Me refiero a 5 minutitos de estiramientos. Puedes poner un vídeo de yoga stretch for sleep, de estiramientos yoga para dormir o en castellano, que saldrán durante 5 minutos, estiramientos suaves y gentiles. Porque estiramos cuando nos levantamos o cuando hacemos deporte, pero para preparar el cuerpo para tener un descanso óptimo, los músculos también necesitan estar sueltos y estirados. Y luego, en mi caso, que tengo una máquina aquí, hago 5 minutos de inversión. Es la máquina que te coloca boca abajo y estira toda la columna y abre todas las vértebras. Y eso fue otra recomendación del doctor Juan Rubio, que realmente es como tener un fisioterapeuta en casa, pero no al 100%. Aunque fue, de hecho, mi descubrimiento de 2017. La tengo desde entonces. Imagínate que he sacrificado tenerla en el hall, porque es grande, versus decoración. La verdad que no me importa mucho de decoración cuando se refiere a alcanzar el alto rendimiento holístico, o al menos pelearlo. El hack número 9 le llamo la escalera de la vida. Y seguro que si alguna vez hemos conectado en Facebook, en Twitter, en Pinterest o en Instagram, sabrás lo que es. Y es una frase que subo todos los días. Ahora que hay stories, pero llevo subiendo desde 2010, 2011, que fue cuando descubrí Instagram. Y llevo en realidad llevo escribiendo esta frase en pequeñas libretitas desde 2008. Tengo alrededor de, no sé si son 25 cuadernos con esas frases. Y esas frases no son frases que me gusta escribir porque son inspiradoras, son motivadoras o retan o pinchan en el culo. No, para mí reflejan cada una de esas frases el aprendizaje más importante para mí del día. Entonces dije que eso es lo que haría durante toda mi vida y cada día lo hago. Porque me ayuda a sintetizar cuál fue el aprendizaje más importante de mi día y sintetizarlo en una frase. El hack o superhábito número 10 son los 5 atajos para el crecimiento exponencial. Y esto ya he hablado en otro podcast que se llama
hacks para tu crecimiento exponencial. Estos hacks son completar 4 ejercicios. El primero es las 3 cosas más importantes que has aprendido en el día. El segundo es de 1 a 4 fallos más pronunciados que hayas cometido o derrotas que hayas cometido durante el día junto a una solución para esa fallo o derrota. El tercero es los éxitos o victorias del día, y aquí no hay límite máximo, mínimo 5. El cuarto es de qué te has dado cuenta, 2, 3 cosas de las que te hayas dado cuenta que normalmente pasabas por alto. Y el 5, ¿cuál es la pregunta más interesante que te podrías formular a ti mismo? Respondiendo cada una de estos 5 ejercicios, lo que vas a hacer es inevitablemente, descaradamente, crecer cada día. Si haces esto te invito a hacer esto durante 3 meses y contactarme para decirme qué te ha parecido, cómo te sientes y cuánto has crecido o no has crecido. Sería interesante y sería un experimento y un reto que te propongo. ¿Aceptas? El número 10 es el pequeño diario de la sabiduría interna. Es una fusión entre un diario para finalizar el día y un diario de finalizar el día que Séneca, el filósofo estoico por excelencia, trabajaba cada día, aparte de algunas preguntas que he añadido yo. Y esto también lo podrás encontrar, creo, en los hacks o en el diario del alto rendimiento, que también voy a compartir en recursos, como también el podcast de los hacks, ¿vale? Voy a mencionar las preguntas que forman el pequeño diario de la sabiduría. Y la primera es, ¿qué he aprendido hoy? La segunda es, ¿con qué logro me quedo? De todos. La tercera es, ¿sobre qué he sido consciente? La cuarta es, ¿qué tentación he resistido? La quinta es, ¿ante qué pasión me he opuesto? La sexta es, ¿qué virtud he adquirido hoy? La séptima es, ¿seguí mis planes? La octava, ¿estuve lo suficientemente preparado? La novena, ¿qué es lo que podría hacer mejor? Y la décima, ¿qué he aprendido hoy que me ayudará mañana? ¿Por qué este diario? Porque te ayuda a sintetizar todo. ¿Y cómo hacerlo? Yo te propongo que en lugar de estar escribiendo, como yo lo hago al menos, porque si no al final estás escribiendo siempre muchas cosas, y escribir está bien, pero cuidado con todo lo que escribes, no vaya a ser demasiado que no te permita tener más margen de maniobra, yo lo verbalizo. Verbalizo esas preguntas. ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué tentación he resistido? ¡Pam! Y esto me ayuda cada día, cuando voy a dormir, a hacer una síntesis de todo el día a nivel de diario. Y me voy a dormir, porque lo único que quiero es tenerlo en la cabeza. Hay gente que lo quiere escribir, bien, escríbelo, no hay problema. El superhábito número 11, es la clase con Alan Watts. Alan Watts es uno de los filósofos más provocativos, más modernos para el año, creo que murió en el 54, y más perspicaces que hemos tenido la posibilidad de tener en nuestro tiempo. Es un tío ultra disruptivo. Y me enganché a él leyendo el libro de La sabiduría de la inseguridad, que me parece una obra maestra. Y voy a poner también el enlace en los recursos. ¿Qué le llamo yo clase con Alan Watts? Es que busco un vídeo en YouTube de 3, 4, 7 minutos máximo y lo pongo cada día. Eso es cuando ya estoy en la cama. Lo escucho y lo escucho, ya está. Es una clase con él,
una lección. Porque esto me ayuda a profundizar en temas que él aborda, que realmente son cambia vidas, en muchos sentidos. El número 12 le llamo estilo libre. Y no tiene nada que ver con hacer una patada voladora. El estilo libre es escribir lo que me apetece durante el tiempo que me apetezca. O hablar sobre lo que me apetezca durante el tiempo que me apetezca. Conmigo mismo. O si comparto la cama con alguien, con alguien. Esto es como... Bueno, sí, ¿y ahora qué quiero decir yo? Después de tanta autodisciplina, tantos sistemas, ¿no? Y sueltas cosas que te sorprendería, si no te imaginas. Es para soltar, rendir, aceptar, dejar ir. El número 13 es el equipamiento para el gran momento. Este es el último. ¿Qué es el equipamiento para el gran momento? ¿Qué es el gran momento? Dormir, descansar. El equipamiento, en mi caso, son unos tapones de 3M que no dejan entrar absolutamente nada de ruido. Son bajar todas las persianas al máximo. Es desconectar el wifi. Es cerrar la puerta de mi cuarto con pestillo. Con candado, me da igual, no sé por qué, pero lo hago. Y es dejar todo en un silencio absoluto. Y luego, depende de dónde duerma, ¿cómo se llama? Tengo una máscara especial. Se llama el Secret Master, no. Bueno, es una máscara para dormir que te cubre toda la cara y la cabeza sin molestarte y sin tener esa goma horrible que tanto molesta. Es una triunfada que escuché en uno de los podcasts de Tim Ferriss y que voy a compartir. Sleep Master, que también compartiré los recursos. Y la última cosa que hago es colocar mi Sleep Cycle, la aplicación. Primero pongo el teléfono en silencio, sin wifi, sin nada, porque ya no, sin datos, y desconecto y conecto el Sleep Cycle, que es la alarma sensitiva que despierta, y así puedo medir la calidad del sueño, las horas, etc. Esto llevo haciéndolo, creo que llevo ya 1500, 1400 noches o algo así. Y antes que nada, como volviendo arriba, que me acabo de acordar ahora, añadiría a partir de las 8:30, 9, desconectar el teléfono. Esto lo voy a añadir en el índice de contenidos arriba, aunque lo diga al final. Imprescindible para aislarte de todo. Porque lo necesitas y porque te lo debes. Esto es crear la gran noche. Esta es mi gran noche. Te animo a que crees tu gran noche y a que la compartas. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en tu blog, en un podcast, en un vídeo en YouTube. Compártela. Y si la compartes y me mencionas, podré darte feedback. Crea tu gran mañana. Sí, pero crea tu gran noche. ¿Por qué? Porque es la forma de ponerle la cereza en todo lo alto del pastel a vivir y morir en un solo día. Esa es la grandeza de seguir mejorándote a ti mismo y reinventándote y siendo disruptivo, porque te das recompensas que te ayudan a llegar más lejos cada vez. Porque lo mereces y porque te lo debes. Una cosa más. Me gustaría, por favor, porque está llegando el podcast cada vez a más gente y me estoy dando cuenta de que los reviews en en iTunes importan un montón. Así como si lo escuchas en Google Music o lo escuchas en Spotify o donde lo escuches, si hay una forma de valorar el podcast, te pido por favor que dejes un comentario perspicaz sobre qué te parece el podcast. Este episodio o el podcast en general, pero por favor, si estás escuchando este podcast, esto es lo que te pido. Ayúdame a crear esa opinión y
y ese testimonio sobre qué te parece este podcast para que otros puedan llegar y que llegue todavía más gente. Ahora tengo alrededor de 50.000 descargas mensuales y apenas tengo reviews, creo que de 58 en iTunes para todo el número de visitas que tengo. También vienen de otras plataformas, pero es que nunca, como si escuchas habitualmente el podcast, sabes que no pido suscríbete o tal, pero lo pido en esta ocasión y lo voy a pedir a partir de ahora porque todavía está llegando más gente y tenemos la capacidad de poder impactar positivamente a todavía más gente. Así que, porfa, un review, una reseña, una opinión en la plataforma en la que estés. Si puede ser en iTunes, todavía mejor. Y si no, en la que estés. Y bueno, para mí no es gran noche hoy, es gran mañana. Ya he hecho mi gran mañana, obviamente. Estoy aquí a punto de acabar el gran podcast, o no, el podcast. Y listo para aquello que venga. Porque eso es lo que importa. Mostrar una actitud vulnerable y al mismo tiempo imparable frente a cualquier cosa que nos lance la fortuna o la vida. Bailar con el momento. Te espero, bailando. ¿Bailas? Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online. Tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios, puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa, el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.